¿Qué tal? Y bienvenidos a todos a este video en donde vamos a ver cómo descargar una de las herramientas que vamos a estar utilizando en este curso de programación para ingenieros. La primera herramienta que vamos a utilizar se llama Octave. Este programa podemos encontrarlo en línea. Voy a abrir uno de mis navegadores. Este es el navegador de Microsoft Edge. Y lo único que tenemos que hacer aquí es escribir la palabra de Octave. El programa se llama Octave y nos vamos a ir a la página oficial. Esta página oficial está dada por la página de GNU Octave. Aquí hay varias páginas en donde lo podemos encontrar, pero vámonos a la página oficial, que es esta de aquí. Entonces voy a dar clic en esa página y nos va a direccionar a la página de GNU Octave. Muy bien, aquí en esta página podemos encontrar algunos ejemplos de sintaxis que utiliza Octave para que más o menos nos vayamos dando una idea de cómo funciona. Octave pues trabaja en varios entornos y el lenguaje que utiliza es un lenguaje M. Entonces, bueno, pues este es uno de los programas que vamos a estar utilizando. Es un programa de código abierto. Al día de hoy, 7 de febrero, pues nos dice que la última versión actualizada es el 26 de noviembre de 2020. Es una versión bastante actualizada y tiene soporte para diferentes sistemas operativos, como puede ser Windows, Linux o Mac. Aquí vemos los sistemas que soporta, que es Linux. También tiene una versión para Mac, para todos aquellos que utilizan Mac, y para Windows. Ok, aquí en la versión de Windows, que es en mi caso, yo voy a descargar la versión de Microsoft Windows. Tengo algunas opciones y veo varias de las opciones que puedo utilizar, que es la versión de 64 bits, que es la recomendada, la de 32 bits, o la de 64 con grandes cantidades de datos para álgebra lineal. Esta es una versión como más completa, pero nosotros nos vamos a trabajar con la versión básica, que es la recomendada para Windows 64. Si ustedes no saben cuál es la versión de su sistema operativo, vamos a dar clic por acá en una de las carpetas que dan acceso a su ordenador y nos vamos a ir del lado izquierdo. Vamos a dar clic derecho en donde dice este equipo, vamos a dar clic derecho y vamos a ir a propiedades. Dentro de las propiedades que tenemos aquí, pues me va a marcar la edición del Windows que tengo. En este caso es un Windows 10 y vamos a ver el procesador que tiene mi máquina, la memoria, y vamos a ver el tipo de sistema. Dentro del tipo de sistema ustedes se van a dar cuenta que es un sistema operativo de 64 bits, un procesador de 64. Por lo tanto, la versión que yo necesito pues es una versión de 64 bits. Entonces voy a regresar a la página y vamos a descargar la primera, que dice Octave 61W64. Es esta de aquí. Le vamos a descargar y pesa alrededor de 300 megas. Va a comenzar la descarga y por aquí va a estar la descarga. Yo voy a cancelar ahorita la descarga, pero ya porque ya realicé la descarga para no hacer este video tan largo, y es esta de aquí. Entonces vamos a dar clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador. Esta parte de aquí es la parte de mi carpeta de descargas, de la carpeta de descargas de mi computadora, y la vamos a ejecutar como administrador. Entonces, una vez que se ejecute eso, en algunas versiones Windows pregunta si, como no es un programa 100% de Microsoft, te va a aparecer esta ventana. Le vamos a poner que lo instale de todas maneras. Ellos lo hacen por cuestión de seguridad, pero nosotros vamos a confiar en el productor del programa. Vamos a dar que sí, y en teoría aquí debe de comenzar la instalación. Bienvenidos a GNU Octave instalación. Vamos a darle en siguiente, vamos a darle en siguiente, vamos a darle en siguiente.
Aquí yo voy a desactivar la de que cree un acceso directo en el escritorio y registrar un archivo con Octave. Ese lo vamos a dejar activado, ¿sí? Y vamos a darle clic aquí. Está bien, son las dos únicas opciones que me dan. Nada más vamos a dejar con OpenBLAS, Next, y aquí en la dirección o la ruta en donde vamos a instalarlo le vamos a dar en Install. Yo para este caso yo no voy a instalar en C, yo voy a buscar otra partición que tengo en mi equipo, pero ustedes no es necesario que hagan este paso. Yo nada más voy a ponerlo en otro disco que tengo, Program Files, este de aquí, aceptar. Muy bien, y voy a instalar. Le damos clic en instalar y vamos a esperar a que comience la instalación. Recuerden que esta instalación puede tardar algo de tiempo porque pues es 1.8 GB lo que está instalando, y también depende de la velocidad de paginación de sus máquinas. Entonces vamos a darle un poco de tiempo. Muy bien, una vez que ha terminado, pues nos aparece esta ventana en donde dice Run GNU Octave, que no me muestre el README, que es el archivo bloc de notas de lectura, y vamos a darle clic en Finish. ¿Sí? Voy a cerrar aquí el navegador y bienvenido a Octave. Ok. Vamos a darle en siguiente. Permitir la conexión en el sitio web de Octave para explorar la información. Vamos a dejarla desactivada y vamos a darle en terminar. Y entonces esta es la versión de Octave 6.1 con la cual vamos a estar trabajando. El reto de la primera clase pues es descargar el programa y tenerlo ya listo para operar en nuestras máquinas. Con esto terminamos el video y nos vemos en el siguiente video.